Buenos días, vamos a comenzar la clase número 12 del módulo de fisiología y vamos a analizar el sistema nervioso, la segunda parte, donde vamos a profundizar el estudio en el sistema nervioso central, viendo las estructuras del sistema nervioso central, analizando qué nervios van proyectándose desde este sistema nervioso central. Y por último, vamos a analizar el funcionamiento del cerebro humano. El sistema nervioso central, recordemos que está formado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo, a su vez, está formado por el tronco encefálico, por el cerebelo y por el cerebro. Y el tronco encefálico, de abajo hacia arriba, encontramos el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Estas son las estructuras que constituyen el sistema nervioso central. Empezando por la médula, recordemos que si hacemos un análisis de la estructura interna de la médula espinal, vamos a encontrar que la sustancia blanca, que está formada por axones con mielina, forman los que se llaman los haces o fascículos. Y vamos a tener fascículos ascendentes y fascículos descendentes. Los fascículos ascendentes constituyen la vía sensitiva, o sea que llevan información desde la médula espinal hacia el cerebro. Mientras que los haces o fascículos descendentes constituyen la vía motora, ya que reciben información provenientes del cerebro que llegan a la médula y de ahí se van a proyectar hacia los órganos efectores, que en este caso pueden ser los músculos esqueléticos. En cambio, la sustancia gris, que es donde se encuentran las zonas de sinapsis de esas neuronas, si hablamos de zonas de sinapsis, tenemos que pensar que entonces en la sustancia gris se van a encontrar los cuerpos neuronales y los axones terminales de las neuronas. Entonces, en la sustancia gris encontramos cuerpos neuronales y axones terminales de neuronas. Y de esas neuronas, en la sustancia blanca, encontramos los axones con mielina. La sustancia gris, por lo tanto, como son zonas de sinapsis, recibe la información, integra esa información entrante y saliente y a partir de ahí deriva, ya sea hacia arriba por la vía sensitiva o a través de los nervios hacia el órgano efector. Entonces, en la médula espinal vamos a ver que la sustancia gris es central, tiene forma de letra H y se encarga de elaborar las respuestas reflejas. Ahí es donde se produce el relevo de la información, porque son zonas de sinapsis, recuerden. Las estructuras que traen información hacia la médula son los nervios raquídeos, que traen información de la periferia del organismo. En cambio, la sustancia blanca es periférica, o sea que rodea a esa sustancia gris, a esa H que forma la sustancia gris, y traslada la información hacia arriba, hacia los centros superiores, esa información que proviene de los
nervios raquídeos. Vamos a encontrar que en esa H, en la porción ventral, van a salir haces de esta zona de la sustancia gris, van a salir haces que constituyen las vías eferentes o vías motoras. Información que proviene de los órganos superiores descienden hacia la médula, va esa información que proviene de los centros superiores, va esa información hacia la médula, la zona gris, y el asta posterior sale las vías eferentes que son motoras, que llevan la información hacia el órgano efector, que puede ser en este caso los músculos esqueléticos. Entonces, por esta zona sale la vía eferente hacia los nervios raquídeos que van a llevar la información hacia el órgano efector. En cambio, en esta porción tenemos la vía aferente, la vía sensitiva. Estos van a recibir información proveniente de los nervios raquídeos. Y trasladan esa información que proviene de los receptores, o sea, los nervios raquídeos traen la información desde los receptores y esa información ingresa por la vía aferente. Las astas posteriores o dorsales, que son estas. Y de ahí, por la sustancia blanca, por los fascículos ascendentes, esa información que proviene de los receptores asciende hacia estructuras superiores del sistema nervioso central. En cambio, la información que proviene del sistema nervioso central de las áreas superiores desciende por los haces o fascículos descendentes motores, ingresa a la sustancia gris y por el asta anterior o ventral sale la información hacia el nervio raquídeo para llevarlo al órgano efector. Esa es la dinámica de funcionamiento de la médula espinal. Por lo tanto, ¿cuál es la función de la médula espinal? Fundamentalmente conduce, mediante las vías nerviosas, la corriente que conduce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que llevan las respuestas del cerebro a los músculos. Forma lo que se llama el arco reflejo y su manifestación es el acto reflejo. Este, por ejemplo, puede ser un reflejo que se puede utilizar en el examen físico, que es el reflejo rotuliano. Con un martillo de reflejos se hace un golpe en la zona rotuliana y eso genera una respuesta motora que es el movimiento de la pierna. En este caso, los receptores de la zona rotuliana captan el golpe, ese golpe viaja a través de los nervios raquídeos hacia la médula espinal, ingresa a la médula espinal, en la médula espinal, en la sustancia gris, se produce la recepción y la elaboración de la respuesta. Y por la vía motora, en el asta, va a salir por el asta anterior o ventral la parte motora que va a llevar la información
hacia el músculo, hacia los músculos esqueléticos que van a producir el movimiento de la pierna. Esto es un acto reflejo. Acá en este análisis la información no llega a corteza cerebral, sino que la propia médula elabora una respuesta y ejecuta esa respuesta a través de la vía motora que va a inervar a los músculos esqueléticos. Esto es un acto reflejo, no llega a la vía de la corteza cerebral. Acá tenemos entonces que de la médula espinal surgen los nervios raquídeos. Recordemos que los nervios son estructuras formadas por fascículos o paquetes de axones, axones en este caso mielínicos, o sea que contienen mielina, y estos nervios raquídeos tienen tantos axones sensitivos como axones motores, o sea que conducen el impulso nervioso en ambos sentidos, porque tiene fibras sensitivas que conducen el impulso nervioso desde los receptores hacia la médula espinal y tiene fibras motoras porque está constituido por axones que conducen el impulso nervioso desde la médula espinal hacia el órgano efector. En este caso, como tiene las dos vías de conducción, la vía sensitiva y la vía motora, estamos hablando de nervios mixtos. Los nervios raquídeos son nervios mixtos. Tenemos nervios raquídeos que se relacionan, se vinculan con el área cervical, nervios raquídeos con el área torácica, lumbares, sacros y coxígeo. Fíjense que desde la segunda, tercera vértebra lumbar, ya los nervios raquídeos no salen por el espacio intervertebral, sino que se van desplazando hacia abajo por el estuche de la columna vertebral, formando lo que se llama la cola de caballo. Estos van saliendo todos por los espacios intervertebrales. En cambio, a partir de la segunda, tercera vértebra lumbar, los nervios raquídeos se proyectan hacia abajo y van formando esta estructura que parece la cola de un caballo. Acá podemos observar que los nervios raquídeos cervicales y los primeros torácicos o branquiales van a formar redes. Ven cómo van saliendo de manera independiente, pero luego se van enredando, van estableciendo como redes de nervios. Esas redes nerviosas constituyen los plexos. Y tenemos el plexo cervical, el plexo braquial. Esto va a ir a las extremidades superiores. Y por debajo tenemos el plexo lumbar y el plexo sacro. En cambio, los nervios torácicos van saliendo de manera independiente, no van formando plexos. El tronco encefálico. Por arriba de la médula espinal vamos a encontrar ya el tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por el bulbo raquídeo, por la protuberancia y por el mesencéfalo. En algunas bibliografías pueden encontrar que a la protuberancia se lo llama también puente de Barolio. Es lo mismo, la misma estructura. Y algunos autores también al bulbo raquídeo lo llaman médula oblonga. Están hablando de lo mismo. Entonces el tronco encefálico está formado de abajo hacia arriba,
por el bulbo raquídeo, por la protuberancia y por el mesencéfalo. ¿Cuáles son las funciones del tronco encefálico? Fundamentalmente, si analizamos las funciones del bulbo, va a tener un control sobre la movilidad del ojo, sobre el movimiento de la cabeza, sobre la capacidad de la deglución, y a su vez va a tener estructuras que son vitales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a controlar la frecuencia cardíaca, va a controlar la frecuencia respiratoria, en lo que se llama el centro cardíaco, el centro respiratorio. También va a haber un centro que va a controlar la vasodilatación o la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Ese se llama centro vasomotor. Todo eso se encuentra en el bulbo raquídeo. Y a su vez la actividad motora de las vísceras. Recordemos que las vísceras tienen capas de músculo liso. Es un músculo involuntario. Bueno, esos músculos involuntarios en parte también van a estar regulados su funcionamiento por el bulbo raquídeo. Lo mismo va a ocurrir, el bulbo raquídeo es el que va a mandar la orden para que el músculo diafragma se contraiga y los intercostales externos. Toda esa información va a surgir del centro respiratorio del bulbo raquídeo. La protuberancia tiene la función de regulación motora de todos los registros de la información sensitiva de la cara, o sea, todo lo que los receptores presentes en la cara que capten el roce del aire, el calor, el frío, toda esa información va a ingresar al sistema nervioso central a través de la protuberancia. El control facial, la masticación, el movimiento lateral del ojo y el parpadeo. Toda esa información está controlada por esta parte del tronco encefálico que es la protuberancia. Y el mesencéfalo, los movimientos del ojo, el reflejo de la luz en la pupila, o sea que esta pupila se dilate o se contraiga, midriasis o miosis, midriasis y miosis, que van a ser la relajación y la contracción de la pupila. El estado de conciencia, vamos a ver que de aquí van a surgir redes nerviosas que van a constituir lo que se llama el sistema activador reticular ascendente, SARA, que es una red que va hacia la corteza cerebral y que es la encargada de mantener el estado de vigilia de las personas. Cuando hay una lesión a nivel del SARA, vamos a tener una persona que está en estado de coma. Justamente problemas, bloqueos en el SARA llevan a la persona a que pierda su estado de vigilia y entre en estado de coma. Relacionados con el tronco encefálico, tenemos también nervios que inervan a esa zona. Estos nervios se llaman nervios craneales o también se los conoce como pares craneales. Los pares craneales son 12 y tenemos el nervio olfatorio, que como su nombre indica está vinculado con la información necesaria para que la persona pueda captar los distintos olores, o sea que el nervio olfatorio permite a la persona tener la posibilidad de percibir los olores. El nervio óptico, que tiene que estar relacionado con la visión. El nervio trigémino, que tiene que ver con las sensaciones faciales y movimiento mandibular.
la inflamación del nervio trigémino genera dolores intensos que, por ejemplo, el leve roce del aire ya provoca la percepción del dolor. El nervio trigémino, cuando se ve afectado, por ejemplo, por un brusco entrada de frío, genera el dolor. Es cuando, por ejemplo, tomamos rápidamente un helado, ¿no? Cuando tomamos rápidamente un helado, se estimula los receptores y esa información viaja a través del nervio trigémino. Después tenemos al nervio facial, que está vinculado con la actividad motora de la expresión facial, o sea, los músculos que van a participar en la modulación de las facciones de la cara, y también con el sentido del gusto. El nervio vago, que es un nervio muy vasto que se despliega en gran parte de la estructura de nuestro organismo, que regula el funcionamiento de muchas vísceras. Fundamentalmente está vinculado con la respiración, con la digestión y con la circulación. Esto es porque es un nervio muy vasto, de ahí el nombre vago, que inerva y lleva la respuesta motora a muchos órganos de nuestro sistema. El nervio hipogloso, que tiene la función de regular los movimientos de la lengua, es un nervio motor. El nervio acústico o vestíbulo coclear, que está relacionado con dos sentidos que están vinculados con el oído, el sentido de la audición y a su vez el sentido del equilibrio, ya que nosotros en los oídos tenemos dos tipos de receptores. Receptores que captan los estímulos sonoros, que son mecanorreceptores. ¿Por qué se llaman mecanorreceptores a los que captan ondas sonoras? Porque bueno, esas ondas que viajan entran en el oído, generan movimiento en los huesecillos del oído, y eso va a generar, esos movimientos de los huesecillos van a generar un movimiento, un golpeteo sobre el tímpano, y eso va a generar movimientos en la endolinfa, un líquido que se encuentra en el oído interno, y esos movimientos van a estimular a los receptores auditivos. Según la intensidad de las ondas será cómo se estimulen, y eso se va a traducir, el cerebro lo va a traducir en un determinado sonido. En cambio, también tenemos otro tipo de receptores que establecen los movimientos del cuerpo y de esa manera corrigen para poder mantener el equilibrio. Después tenemos el nervio motor ocular externo, que tiene que ver con los movimientos del ojo, el nervio glosofaringio, que está relacionado con el sentido del gusto y las sensaciones que tenemos en la garganta, y el nervio espinal, que es vinculados con los movimientos del cuello y los músculos dorsales. Estos se llaman entonces nervios craneales o pares craneales. Estos nervios no todos son mixtos, algunos son mixtos, otros son solamente motores, o sea que solamente llevan información desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, y otros son sensitivos, que solamente captan la información de los receptores y la lleva al sistema nervioso central. Todos estos nervios se inervan en el tronco encefálico. Y otra característica es que no forman plexos. El cerebelo. El cerebelo es un órgano que actúa de manera autónoma, o sea que no tiene un registro a nivel cerebral, coordina los movimientos precisos y finos del cuerpo, lo que se llama la sintonía fina,
Por ejemplo, es lo que permite que nosotros podamos escribir, que podamos cortar, que el cirujano pueda utilizar sus manos para poder operar. Todos esos movimientos de precisión, movimientos finos, están controlados por el cerebelo. También participa en el mantenimiento del equilibrio, o sea que tiene una conexión con el oído interno y participa en esta corrección de los movimientos para mantener el equilibrio del cuerpo. Y por lo tanto también actúa en el mantenimiento de la postura corporal. Lesiones en el cerebelo provocan que la persona tenga la marcha del ebrio, por ejemplo, que tenga dificultad para poder escribir, para poder cortar el alimento, o sea que pierde destreza manual. Todo lo que requiera de destreza manual va a estar perdido en una persona que tenga lesiones en el cerebelo. Repasando, el cerebelo, la principal función es la coordinación del movimiento. Los movimientos se realicen con facilidad y precisión. Facilita la realización del movimiento voluntario por su conexión con la corteza motora. Regula el tono muscular para mantener la postura. Y participa en el aprendizaje de los movimientos. Cuando hay alteraciones, ataxia, que es la incoordinación motriz, y la dismetría, que es la falta del sentido de la medida. Por lo tanto, los movimientos son movimientos bruscos, movimientos torpes, porque tampoco tiene la capacidad para medir distancias y ver hasta dónde va a ser el alcance de su movimiento. Todo eso se pierde. Entonces, cuando nosotros hablamos de encéfalo, estamos hablando del cerebro, del tronco encefálico y del cerebelo. Todo eso constituye el encéfalo, que se encuentra protegido por el cráneo, por los huesos del cráneo, mientras que la médula espinal se encuentra protegida por la columna vertebral. Si nosotros hablamos del tronco encefálico, estamos hablando del bulbo, de la protuberancia y del mesencéfalo, y si estamos hablando del cerebro, podemos dividirlo en dos estructuras. Una es el diencéfalo, que está aquí en verde, y otra es el telencéfalo. Es una manera de poder dividir el cerebro para su estudio. Mientras tanto, acá tenemos el tronco encefálico con el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, y aquí tenemos al cerebelo. El diencéfalo o cerebro medio tiene estructuras pequeñas pero son muy importantes. Está constituido por el tálamo, por el hipotálamo, por el subtálamo y por el epitálamo. Aquí es muy importante porque se procesan las emociones. El tálamo es la estructura que se encarga de captar toda la información que proviene de los sentidos. O sea que, salvo el gusto, todo el resto de la información que viene a través de los receptores sensitivos y que llegan al tálamo por la vía sensitiva, todos pasan por el tálamo. El tálamo podríamos decir que es un centro de derivación de información y de filtración. Mucha información sensitiva que llega al tálamo queda ahí, en el tálamo. Ahí tenemos la función de filtrado, o sea que el tálamo filtra información. Solamente deja pasar una parte de la información que proviene de los sentidos.
y la deriva a los distintos centros del cerebro. El hipotálamo, en cambio, es muy importante porque tiene que ver con todo lo que tiene relacionado o vinculado con las funciones de regulación. En el hipotálamo está el centro de la regulación de la temperatura corporal. Este centro de regulación tiene un conjunto de neuronas que se encargan de producir en el organismo la generación de calor, por ejemplo, el aumento de los movimientos musculares para producir calor. Esto, por ejemplo, si nosotros entramos a una habitación que está fría, vamos a empezar a tener lo que se llaman chuchos de frío. Eso en realidad es el aumento de la actividad muscular para la producción de calor y de esta manera compensar esa baja temperatura que hay en la habitación. También produce la piloerección, o sea, lo que comúnmente llamamos la piel de gallina. En realidad lo que es que los bulbos pilosos, los músculos que están en el bulbo piloso, se contraen y eso genera que el pelo se erice y de esa manera genera una capa de protección para que se pierda menos calor. Esto quizás en nosotros no es muy efectivo, en otros mamíferos sí, porque no tenemos tanto pelo, pero si tuviéramos una cubierta de nuestra piel de pelo importante, esa cubierta de pelo al elevar su estructura por la contracción de los músculos que están en el bulbo piloso, generarían una cámara de aire para retener calor. También produce la vasoconstricción periférica. Esto hace que la sangre que está en la periferia disminuya su circulación y de esta manera el organismo retener calor, no perder tanto calor por conducción y por difusión, ¿no?, del calor. En este caso son mecanismos que regulan el hipotálamo para la producción de calor. En cambio, tiene otro centro que es para la liberación de calor. Ahí se produce vasodilatación para que la periferia, la sangre, aumente su flujo en la periferia y de esa manera pueda salir calor de nuestro organismo y es generar un efecto refrigerante. Aumenta la función de las glándulas sudoríparas para que el agua que sale a través del sudor se lleve consigo parte de ese calor. Pensemos que son todos mecanismos estos últimos para generar la liberación de calor. Estimula el aumento de la frecuencia respiratoria para que nosotros, a través de aumentar las veces que expiramos, junto con el aire expirado salga calor. Todo esto está regulado por el hipotálamo. El hipotálamo también regula el ciclo del sueño y la vigilia, el equilibrio del agua, a través de la hormona antidiurética. Tiene una alta influencia en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, porque es el centro de regulación del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la respuesta simpática y parasimpática está regulada por el hipotálamo. Pero a su vez el hipotálamo tiene control sobre el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque el hipotálamo forma un circuito con la hipófisis. El circuito hipofisiario hipotalámico
es un circuito donde el hipotálamo regula el funcionamiento de la hipófisis y la hipófisis regula el funcionamiento del sistema hormonal. Entonces esto es muy importante. Y el epitálamo es muy importante porque ahí se encuentra la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que se va a encargar de regular el ritmo circadiano, regular el estado de vigilia y de sueño a través de la secreción de la hormona melatonina. Esta glándula, el epitálamo, está vinculada con el órgano de la vista, ya que el estímulo para que la glándula pineal secrete melatonina es la intensidad lumínica. Cuando disminuye la intensidad lumínica en el ambiente en el que nos encontramos, esa disminución en la intensidad lumínica es un estímulo que va a ser captado por los ojos y esa información va a llegar a el epitálamo, a la glándula pineal, y la glándula pineal va a generar la secreción de una hormona que es la melatonina. Y el aumento de la melatonina lo que va a llevar es a la inducción del sueño. Entonces aquí tienen cuáles son las funciones del diencéfalo resumidas en función de lo que estuvimos diciendo. Pensemos que por el hipotálamo hay hormonas que regulan el funcionamiento de la hipófisis y la hipófisis regula el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, de las gónadas, por lo tanto va a regular todo el funcionamiento que tiene que ver con las estrógenos, la progesterona, con la prolactina, también con la neurosecreción, que es la oxitocina y la hormona antidiurética, la regulación de la temperatura que ya les dije, el centro del hambre y la sed, que también participa en la regulación del agua corporal, además de regular la secreción de hormona antidiurética, también regula el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed vamos a ver que es uno de los mecanismos que utiliza el organismo para regular el nivel hídrico a nivel corporal. También va a estar relacionado con las emociones, especialmente con la ira, con la pasividad, con el ritmo de sueño y vigilia. Si vemos ahí el epitálamo, tenemos ahí la glándula pineal con su hormona melatonina. Y el tálamo, fundamentalmente, esta función de relevo y de integración de la información sensitiva y de filtro, filtro porque esto permite que nuestro cerebro regule un poco el funcionamiento, porque si no estaríamos bombardeados de todos los estímulos sensitivos y eso llevaría a una saturación del funcionamiento cerebral. Entonces la función del tálamo ahí es importante en cuanto a la filtración. Y va a estar relacionado con el cerebro emocional, ya vamos a ver por qué tiene conexión directa con el sistema límbico.
parte de la información que el tálamo recibe sensitiva la va a llevar al sistema límbico, la va a derivar al sistema límbico, y ahí vamos a ver que esa información sensitiva se traduce en emociones. Entonces tenemos acá el tronco encefálico, tenemos la médula espinal que se inicia aquí y se proyecta a lo largo de la columna vertebral, tenemos el cerebelo, acá tenemos la glándula pituitaria para ver la conexión que hay entre el hipotálamo y la hipófisis. Hipófisis o glándula pituitaria es lo mismo. Entonces vemos acá la conexión, este eje hipotalámico hipofisiario que se establece. Acá tenemos el tálamo y acá tenemos ya el cerebro. Recordemos que el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo son todos estructuras del cerebro medio o diencéfalo. Si nosotros analizamos la estructura externa del cerebro, podemos encontrar, como seguramente estuvieron analizando en anatomía, que hay cisuras. Esas cisuras van a ir generando la división en lóbulos, o sea, se toman esas cisuras como límites para, esta es una cisura, esta es la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, la cisura perpendicular, y estas cisuras se toman como límites para dividir geográficamente a la estructura externa del cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Si nosotros abrimos acá, vamos a encontrar otro lóbulo en la profundidad, que es el lóbulo de la ínsula. Esta división en lóbulos nos permiten poder analizar después la estructura de la corteza cerebral, ya que lo que nosotros observamos externamente del cerebro es la corteza cerebral. Es la parte más nueva del cerebro, es la parte que nos va a permitir desarrollar mayor complejidad en cuanto a las funciones del cerebro. Todo esto que vemos acá es los plegamientos que hacen que dentro del cráneo, que es una estructura rígida, haya mucho más cantidad de tejido. El plegamiento lo que hace siempre es aumentar la superficie de tejido que hay en un órgano, cuando ese órgano se tiene que ubicar en una determinada cavidad, en este caso en la cavidad craneal. El plegamiento lo que hace es aumentar la superficie del cerebro. Si hacemos un corte del cerebro y lo vemos lateralmente, podemos analizar la estructura interna del cerebro. Acá tenemos el cuerpo calloso, que es una estructura que va a es de sustancia blanca y está formada por axones, axones con mielina, que llevan la información y comunican un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral. O sea que cada hemisferio cerebral está unido al otro a través de estas axones con mielina que constituyen lo que se llama el cuerpo calloso. Acá tenemos la circunvolución cingulada,
que es fundamental para el análisis del comportamiento de la supervivencia. Acá tenemos cómo está ubicado el hipotálamo, la glándula pituitaria o hipófisis, el tálamo, el fornix, que es toda una estructura muy importante vinculada con la actividad de movimiento, y acá esta zona, el hipocampo, muy importante para el almacenamiento de información, o sea, para lo que es la memoria. Bueno, acá tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, acá tenemos el tálamo, el fornix, parte de lo que es el ventrículo lateral. Recuerden que todos estos órganos del sistema nervioso central están internamente, presentan cavidades. En el caso del cerebro presentan los ventrículos laterales, se llaman a las cavidades internas. A nivel del tronco encefálico tenemos el tercer y cuarto ventrículo, y dentro de lo que es la médula espinal tenemos el conducto del epéndimo, que es un conducto central, y todas esas cavidades, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el conducto del epéndimo, todos esos están bañados por líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos el núcleo lenticular, el núcleo caudado, por esta forma de cola que tiene. La amígdala, esta es una estructura muy importante, la vamos a ver, la amígdala cerebral es muy importante porque está relacionada con las emociones, y fundamentalmente las emociones que vinculadas con la supervivencia. La amígdala es muy importante en eso. Y acá tenemos el hipocampo, que también es una estructura relacionada con la memoria, el almacenamiento de información a largo plazo. Hay un vínculo muy importante entre la amígdala y la memoria, entre las emociones y los recuerdos. Fíjense en estas conexiones de cercanía, es lo que permite justamente poder vincular las emociones con los recuerdos. Hoy en día las neurociencias establecen como, para poder interpretar la dinámica del funcionamiento del cerebro, como que el cerebro es un órgano constituido por tres tipos de cerebro. El cerebro reptiliano, que está vinculado con todo lo que es el diencéfalo, que tiene que ver con el actuar, lo que es la supervivencia directamente, es lo instintivo. Todo lo que tiene que ver con lo instintivo está concentrado en el diencéfalo. Después el sistema límbico, el cerebro emocional, donde tenemos acá la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens, son todas estructuras muy importantes vinculadas con las emociones, el cerebro emocional. Y la última porción del cerebro, lo más moderno en cuanto al proceso evolutivo de la formación del cerebro humano, es la neocorteza, es todo lo que está vinculado con las funciones de racionalidad, es el cerebro racional. Entonces tenemos un cerebro instintivo o reptiliano, un cerebro emocional límbico y una neocorteza o cerebro racional. Aquí tenemos el sistema límbico,
donde tenemos como importante la amígdala, el hipocampo. Fíjense que el bulbo olfatorio está vinculado, el hipotálamo, el giro cingulado. Esto también es muy importante porque acá están todos los registros de la memoria vinculados con la supervivencia. O sea, todo aquello que el hombre fue incorporando como información y que le sirve para la supervivencia. Si analizamos la neocorteza, el cerebro racional, podemos ver que hay áreas. Acá tenemos simplemente algunas áreas. Hoy en día las neurociencias ha podido llegar a describir en esta neocorteza 97 áreas que van regulando determinadas funciones. Acá tenemos el lóbulo frontal, acá tenemos la cisura de Rolando, y delante de la cisura de Rolando tenemos el área motora. Aquí, en esta parte de la corteza regula toda la actividad motora, o sea, toda la respuesta motora consciente surge de acá. O sea, tiene que llegar información, esa información es analizada y de aquí parte la respuesta para que llegue a los órganos musculares y así generar la respuesta consciente motora. Por detrás de la cisura de Rolando, en esta zona tenemos el área sensorial. Aquí llega toda la información proveniente de la piel, todo lo que tiene que ver con la temperatura, la presión, el dolor. Acá en el lóbulo parietal se encuentra todo lo que nosotros recibimos en cuanto a sensaciones, todo lo vinculado con la función del lenguaje, de la comprensión lectora, todo lo que tiene que ver con la percepción, con la conciencia corporal, o sea, ser consciente de mi imagen corporal y de la atención. El lóbulo occipital tiene que ver con la visión y la percepción. Acá en el lóbulo temporal tenemos el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión lectora. Yo leo y comprendo lo que estoy leyendo, escucho y comprendo el lenguaje de lo que se me está diciendo. En las partes frontales, también en el lóbulo temporal tenemos todo lo que tiene que ver con la audición, con el lenguaje. También tenemos vínculos con la memoria. Vamos a ver que la memoria está ubicada, no hay un centro único de la memoria en el cerebro, sino que está diseminada en distintas áreas. Después tenemos el área de Broca, aquí en la parte frontal. El área de Broca es muy importante para el control de la articulación de la palabra. Alguien que tiene afectado el área de Broca intenta hablar, pero no puede articular palabra. Sabe, es consciente de lo que quiere decir, pero no puede articular palabra. En cambio, en el área de Wernicke, la persona escucha o lee, pero no entiende lo que escucha o lo que lee. El área de Wernicke tiene que ver con la comprensión lectora. En cambio, el área de Broca tiene que ver con la articulación del lenguaje. También tenemos acá, importantísimo, el lóbulo frontal, y dentro de eso las neurociencias le han dado mucha importancia a esta zona que se llama hoy en día lóbulo prefrontal. O sea, es un lóbulo que está dentro del lóbulo frontal que se llama lóbulo prefrontal,
porque tiene que ver con todo lo que nos hace seres humanos. O sea, en el área del lóbulo prefrontal se va a desarrollar la capacidad para resolver problemas, para poder concentrarse, para tener un pensamiento, para poder determinar lo que está bien o lo que está mal, el comportamiento, para determinar el humor, para determinar la empatía, o sea, esta capacidad que tengo yo de ponerme en el lugar del otro y de esta manera comprender lo que le está pasando al otro, desde una manera empática. Todo esto que nos hace seres humanos, todo lo que tiene que ver con la memoria del trabajo, todo esto está vinculado con el área prefrontal, lóbulo prefrontal, que está dentro del lóbulo frontal. Es muy importante porque justamente el área prefrontal es lo que nos hace distinguir de otros mamíferos. Esto, eh, tipo anécdota, es cómo se encuentran en el área sensitiva y el área motora. Vieron que marqué la cisura de Rolando y dentro de la cisura de Rolando, por delante de la cisura de Rolando, el área motora primaria y por la cisura detrás de la cisura de Rolando, el área sensitiva. Bueno, tanto en el área motora como en el área sensitiva, esta es la distribución de que controla cada parte del área. Vemos que hay una figura distorsionada del hombre, del cuerpo humano, en el sentido de lo que cada porción del área controla. Fíjense, esta porción del área sensitiva y motora controla lo que tiene que ver con la actividad motora y sensitiva de los ojos, nariz, cara, labios, desde el punto de vista consciente. Esta es la de los dientes, esta es la de la lengua, esta es la de la faringe, esta es la del intestino abdominal. El tema de el interior abdominal tiene que ver con el tema de la defecación, por ejemplo. Fíjense qué cantidad de área, en comparación con las otras, están destinados al control de el manejo de los dedos de la mano, del antebrazo, del brazo, de la pierna. Fíjense qué poco para el control del tronco y del cuello y de la cabeza. Fíjense, la mayor proporción en comparación está destinado a las extremidades. A esta distribución donde podemos observar que es una distribución donde la estructura del cuerpo humano está deformada, se lo llama homúnculo. El homúnculo hace referencia a esta imagen distorsionada del cuerpo humano que muestra cómo está distribuida el área sensitiva y el área motora para el control de las distintas partes del cuerpo. Acá tenemos la dinámica de funcionamiento del cerebro emocional. Por ejemplo, una persona percibe que hay un león que lo está por atacar. Esa información llega al tálamo. Esa información que llega al tálamo proveniente de los órganos de los sentidos que hicieron que la persona vea un león que intenta agredirlo, con esa información que llega al tálamo, parte de esa información va hacia la amígdala. La amígdala, que es parte del sistema o del cerebro límbico, va a activarse y como va a
recibir esa información que le llega del tálamo y esa información pone en riesgo la supervivencia de la persona, rápidamente esa amígdala se activa y lleva la información al hipotálamo para que el hipotálamo active la vía simpática y a través de la vía simpática se genere la respuesta de huida. O sea que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, los músculos se tensan. ¿Todo esto para qué? Para generar la respuesta de huida. Aumenta la frecuencia cardíaca para que haya un buen volumen de sangre circulante y de esta manera puedan los músculos recibir la glucosa y el oxígeno necesario para poder funcionar en esos movimientos que va a tener que desarrollar para escapar. Entonces, este mecanismo se llama camino corto, donde ante una serie de información que la persona traduce como que hay un león que lo está por atacar, esa información llega al tálamo, comparte esa información, el tálamo la deriva a la amígdala y la amígdala rápidamente se activa, toma como que está en riesgo la supervivencia de la persona y entonces lleva información rápidamente al hipotálamo para que el hipotálamo, a través de la respuesta simpática, genere la respuesta de huida. Ahora, pensemos que esta misma respuesta, con la misma intensidad, puede darse siempre que la persona esté o sienta que está en peligro. Puede ser que no esté el león, pero puede ser que una persona esté frente a un examen y ese examen, esa persona lo percibe como un león que va a atacarlo y entonces se genera la misma respuesta de huida, la misma descarga adrenérgica, como si realmente existiera un león que lo va a atacar. Entonces, no es necesario tener un león frente a nosotros que nos va a atacar para que se genere esta respuesta, sino que siempre que la persona perciba que la situación que está viviendo es una situación de amenaza, de peligro, va a generar la misma respuesta y con la misma intensidad, porque el cerebro no va a distinguir qué es un león, que el león no está, que es un examen que tengo que rendir y que es diferente a lo que sea el ataque de un león. No, no. El cerebro no distingue eso. El cerebro distingue que la persona se siente amenazada. Y ante la amenaza se activa la amígdala y se activa el hipotálamo, respuesta de huida. La respuesta de huida no siempre es huida, porque uno puede, como respuesta de huida, una descarga adrenérgica que le sirve para huir. Pero también esa descarga adrenérgica puede servirle para enfrentar la situación. Pero es respuesta de huida también, se llama en fisiología, porque es toda una descarga adrenérgica que lo pone en combate. Y también puede ser una respuesta de huida el paralizarse, el no saber qué hacer, el no responder. Pero la descarga adrenérgica sigue estando igual. Cuando esta descarga adrenérgica se perpetúa en el tiempo, ¿sí?, y predomina las descargas adrenérgicas, estamos ante el inicio de una situación de estrés. Estrés crónico, ¿no? Porque estrés siempre tenemos que tener una pequeña porción de estrés, porque el estrés es lo que nos pone en acción. Cuando nosotros estamos ante un examen, sentimos la amenaza, nos agarra la descarga adrenérgica. Tenemos taquicardia, tenemos taquipnea, tenemos tensión en los músculos, pero eso
nos pone en acción para empezar a mirar el examen y empezar a resolverlo. Ese estrés previo fue el motor que nos motivó o nos llevó a la resolución del examen. Ese estrés es el estrés agudo, el estrés benigno, que es necesario para ponernos en marcha. El estrés crónico es el que realmente es patológico porque estamos constantemente con una descarga adrenérgica porque todo lo estamos viviendo como una amenaza. Pero puede pasar que yo estoy observando una rica porción de torta, esa información sensitiva llega al tálamo y el tálamo, con una pequeña cantidad de información, transmite esa información al núcleo accumbens y el núcleo accumbens estimula el hipotálamo. ¿Para qué? Para que la persona vaya en búsqueda de la satisfacción. ¿Por qué se activó el núcleo accumbens? Porque acá esto era a favor de la supervivencia. Como es percibido a favor de la supervivencia, el núcleo accumbens es el que se activa y el núcleo accumbens es el que le da la información al hipotálamo para que la persona vaya a satisfacer esa necesidad que va a favorecer su supervivencia. Entonces fíjense cómo hay dos respuestas hipotalámicas, pero son distintas debido a que actuaron distintos núcleos. Núcleo amigdalino, estado de alerta, respuesta de huida. Núcleo accumbens, respuesta hipotalámica, para ir en búsqueda de la satisfacción y así poder sumar algo para estar a favor de esa supervivencia. Entonces, llegan los estímulos al tálamo, el tálamo percibe que está en peligro, va a la amígdala, con eso se genera una emoción inconsciente, no pensada, y hay una respuesta inconsciente automática que lleva a un secuestro emocional, o sea, la persona actúa sin pensar. En cambio, con mayor porción de información, esa información va a la corteza, a la zona prefrontal, ahí se genera un análisis, una reflexión y se produce una corrección del cerebro emocional y de esta manera se da una respuesta emocional consciente, reflexionada. Y entonces ahí tenemos una conducta reflexiva. Supongamos en un ejemplo, voy caminando por la noche y atravieso una plaza y percibo una víbora arriba de un árbol. Rápidamente esa información que percibí llega al tálamo y con un 5% de esa información el tálamo la manda a la amígdala reacciona, genera una respuesta de huida, genera una respuesta inconsciente automática, impensada, no reflexiva. Pero, pasado esa respuesta automática, inconsciente, no reflexiva, ese secuestro emocional, la persona piensa, pero en una plaza una víbora. Entonces mira nuevamente hacia el árbol donde pensó que estaba la víbora y observó que era una rama. Entonces la persona se tranquiliza y continúa caminando.
Este fue el camino largo. Es un camino donde la información llegó al área prefrontal del lóbulo frontal de la corteza, se analizó y se reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y a partir de ahí se elaboró una respuesta consciente, una conducta reflexiva. Hubo un control de las emociones. Nuestro cerebro, ante todas las situaciones, lo primero que hace es seguir el camino más corto. O sea que nuestras primeras respuestas emocionales muchas veces están asociadas con el camino corto y por lo tanto son respuestas inconscientes, no reflexivas, impulsivas, llevadas a cabo por las emociones. No hay nada racional, por eso una persona que está en secuestro emocional no entra en razones, porque en su respuesta no hay una actividad reflexiva. Por eso lo que hay que hacer es sacarla a esta persona de este secuestro emocional, no buscando que reflexione. Por ejemplo, con un chiste, por ejemplo, con una pregunta que lo saque, que nada tenga que ver, y entonces al sacarlo de esa situación, la persona ahí puede calmarse y a medida que va calmándose, ahí sí aparece la conducta reflexiva. Las neurociencias trabajan mucho sobre esto y la idea es generar el hábito, desarrollar el hábito para que una persona pueda tener mayor control sobre sus emociones, poder generar mayor cantidad de respuestas conscientes reflexivas a respuestas inconscientes automáticas. Respuestas inconscientes automáticas que muchas veces llevan a una descarga adrenérgica importante y a un desgaste de los órganos, de los sistemas, si esto se da frecuentemente. Y esto entonces traducirse en distintas patologías. Una que se me ocurre ahora en este momento, la hipertensión arterial de origen emocional. Bien, nosotros dijimos que el hipotálamo es el centro del sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo está formado por dos vías, la vía simpática y la vía parasimpática. Fijémonos que hay una diferencia entre la vía simpática y parasimpática que tiene que ver con la estructura. Esta es la vía simpática. Estos son los distintos órganos que inerva la vía simpática. Fíjense que los nervios que constituyen la vía simpática parten de la médula espinal. Y estos son los ganglios. Ganglios son cuerpos neuronales, o sea que axones, y acá van a tener el cuerpo neuronal y acá continúan los axones. Los nervios simpáticos tienen ganglios que se encuentran muy cercanos a la columna vertebral. Y esos nervios simpáticos establecen redes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nervios simpáticos, por ejemplo, confluyen para inervar al riñón, para inervar al hígado, para inervar al estómago, otros acá para inervar a los intestinos, para la vejiga, o sea que
Si tenemos que decir cuáles son las características de los nervios simpáticos, podemos decir que parten de la médula espinal. Presentan ganglios simpáticos cerca de la membrana, de la médula espinal, de la columna vertebral. Y forman redes, las cuales van a ir esas redes a distintos órganos. En cambio, fíjense la vía parasimpática. La vía parasimpática sale de la zona superior de la médula espinal y bulbo raquídeo y tronco encefálico. Esos nervios que salen van uno a cada órgano. Y no tenemos los ganglios. ¿Por qué? Porque los ganglios están dentro de cada órgano o cerca del órgano. O sea, es muy raro que formen redes. Los nervios parasimpáticos no forman redes y salen de la médula espinal superior y del tronco encefálico y de la zona sacrococcígea. Si tenemos que decir cuáles son las funciones del sistema nervioso autónomo, controlan diversas funciones viscerales, o sea, todo lo que tiene que ver con la función muscular secretora de las vísceras de los órganos, están controlados por el sistema nervioso autónomo. Mantiene el equilibrio entre los estímulos internos y externos. Ajusta al organismo para responder al estrés. Son independientes de la voluntad y pueden cambiar de manera rápida e intensa las funciones viscerales. Acá podemos ver acá nuevamente cómo la diferencia entre los nervios simpáticos y parasimpáticos, de dónde surgen y cómo inervan. Generalmente los nervios simpáticos, como varios nervios van a ubicarse sobre varios órganos, la respuesta simpática es una respuesta sistémica, porque abarca simultáneamente a muchos órganos, de ahí que lo que ocurra como respuesta a un estímulo rápidamente se propaga a muchos órganos del organismo a la vez. En cambio, la respuesta parasimpática es más puntual, más hacia un órgano, no es tanto una respuesta sistémica. La respuesta sistémica va a surgir después como efecto de la respuesta de ese órgano que alteró su funcionamiento, pero no es porque simultáneamente afecta a varios órganos. Acá tenemos un cuadro entonces donde podemos ver las diferencias entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Fíjense que el sistema simpático siempre nos pone en estado de alerta. Por ejemplo, ahí por eso dice el ejemplo, nos persigue un león de noche. La vía simpática siempre se va a activar cuando el organismo sienta que está en peligro. En cambio, la vía parasimpática es más, se va a activar para volver a llevar al organismo a la situación de equilibrio. El sistema simpático nos saca de la situación de equilibrio, el sistema parasimpático va a responder para volver a recuperar el equilibrio. Está más relacionado con las situaciones placenteras, comer un asado al mediodía, leer un diario, según las noticias, porque a veces
hay noticias en el diario que nos ponen en situación de amenaza y eso estimula el nervio simpático, pero si no, si estamos leyendo placenteramente, eh, estamos activando el sistema parasimpático. Entonces, sistema nervioso simpático, la activación y el alerta. Liberamos adrenalina, se dilatan las pupilas, se seca la boca, aumenta la frecuencia cardíaca, inhibe el sistema digestivo, mantiene el tono muscular, estimula el orgasmo y la eyaculación. En cambio, el parasimpático, relacionado con el equilibrio y la relajación, se libera acetilcolina, las pupilas vuelven a su estado habitual, se produce más saliva, disminuye la frecuencia cardíaca, estimula el sistema digestivo, los músculos se relajan y se estimula la excitación sexual, se dilatan los vasos sanguíneos. Acá tenemos una síntesis visual sobre el efecto del sistema nervioso simpático sobre las distintos órganos de nuestro cuerpo. Acá vemos el sistema parasimpático con su efecto sobre los distintos órganos. Si observan, vamos a ver que el efecto simpático y parasimpático son antagonistas. Esto quiere decir que el efecto que produce un sistema sobre un órgano es el efecto opuesto que ejerce el otro sistema sobre ese mismo órgano. Por ejemplo, sobre el iris del ojo, cuando se ve influenciado por el efecto simpático, se produce la dilatación de la pupila, mientras que por efecto parasimpático la pupila se contrae. Los músculos ciliares del ojo, en el efecto simpático se relaja, en el efecto parasimpático se contrae. Las glándulas salivares, en el efecto simpático se reduce la secreción, el efecto parasimpático aumenta la secreción. Y así con cada una de las estructuras. Siempre un sistema tiene un efecto antagonista con respecto al otro sistema sobre un mismo órgano. En la columna que ustedes no ven, por ejemplo, en el caso de las glándulas sudoríparas, aumenta su efecto por acción del simpático. Pero cuando se termina la respuesta simpática, deja de secretar las glándulas sudoríparas, pero no tiene su correlato por un efecto parasimpático. Lo mismo con los músculos erectores del pelo, que solo se contraen cuando está activa la vía simpática. Se interrumpe la vía simpática, se relaja el músculo erector sin necesidad de un efecto parasimpático. O sea, ahí el parasimpático no actúa. Bien, ya estamos terminando. Vamos a hablar ahora de la memoria. La memoria es una función importante del cerebro. Hay distintos tipos de memoria.
Hay una memoria sensorial que sirve para el análisis de lo que percibimos nosotros a través de los sentidos, que nos sirve para identificar el estímulo, ya que hay un registro previo, un reconocimiento de un patrón de ocurrencia, o sea, cuándo va a aparecer determinado estímulo o qué va a suceder, por ejemplo, con la intensidad lumínica a medida que pasen las horas del día. Todo eso tiene que ver con una memoria sensorial que ya nuestro organismo, nuestro cerebro ha ido registrando sobre cómo va variando la intensidad lumínica del sol a lo largo del día. Después tenemos una memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo se obtiene a partir de un ejercicio repetitivo. Vamos haciendo, repitiendo, repitiendo hasta que vamos incorporando determinados procesos y producto de esa repetición, parte de esa información que estaba dentro de lo que llamamos la memoria de corto plazo pasa a transformarse en memoria a largo plazo. Esa memoria a largo plazo puede ser declarativa, que es la que nos permite poder desarrollar nuestra expresión, poder declamar; procedural, la que nos permite realizar procedimientos; episódica, la que nos permite relatar una historia que ha sucedido con un principio, un desarrollo y un final; semántica, que nos permite poder identificar las palabras, las oraciones, los párrafos. Entonces tenemos tres tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esta memoria a corto plazo también está vinculada con la memoria de trabajo. O sea, cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un examen y leo la primera pregunta, yo sé que tengo que leer la primera pregunta, analizar lo que me dice esa pregunta y pensar o vincular con qué tema está relacionado esa pregunta. Esa secuencia de pasos que yo ya la sé y que no tengo que andar pensando qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que hacer segundo, qué es lo que tengo que hacer tercero, porque ya automáticamente lo tengo incorporado, esa memoria de corto plazo es la memoria de trabajo. Una persona que tiene alterada la memoria de trabajo, al recibir un examen, por ejemplo, se pierde y no sabe qué hacer, cómo resolverlo, por dónde empezar. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es no entregarle el examen completo, sino que entregarle pregunta por pregunta, que uno le tiene que decir, lee la pregunta, después uno acercarse y decirle, bueno, a ver, ¿qué interpretaste de la pregunta? Y después volver en función de lo que dijo sobre si interpretó la pregunta, qué es lo que interpretó, preguntarle, bueno, ¿cómo va a ser para resolverla? O sea, todo eso que ya uno lo tiene incorporado, tiene que ser pautado por alguien externo. Eso es para justamente abordar problemas de las personas que tienen dificultad con la memoria de trabajo. Acá tenemos entonces los distintos tipos de memoria sensorial que tienen que ver con los distintos órganos de los sentidos. Las primeras tienen que ver con órgano de la visión, poder ir captando los distintos iconos, las distintas letras, las distintas palabras. Después tenemos la memoria a corto plazo, donde está la memoria de trabajo, y la de largo plazo, la episódica,
que nos permite ir recordando lo que pasó primero, lo que pasó segundo, lo que pasó tercero, lo que pasó cuarto, y la memoria implícita, que es, bueno, recordar algo que yo quiero recordar. La corteza prefrontal, este lóbulo frontal donde tenemos el área prefrontal o los lóbulos prefrontales, es importante porque ahí está todas las neuronas encargadas del desarrollo de la memoria de trabajo. Está involucrada en la habilidad para recordar estímulos y acontecimientos recientes. Es importante en la tarea de respuesta tardía. Controla las conductas que dependen del contexto. Esto de, uy, era una víbora. No puede ser, me fijo otra vez y no es una víbora porque no puede haber una víbora a esta hora en esta plaza, por ejemplo. Las lesiones en esta área provocan comportamientos inapropiados e impulsivos. Ya les digo, la persona, por ahí muchos casos a veces de distracción o por ahí alumnos que son rotulados como alumnos que no hacen su tarea, en realidad no hacen su tarea porque no saben cómo hacerla porque tienen dificultad en la memoria de trabajo. Si esto no es detectado, se lo toma como un chico que no presta atención, como un chico que no quiere hacer nada, y no es así, sino que no hace porque no está pudiendo hacer. Y ya les digo, con estos simples tips de decir, bueno, acercarme y darle pregunta por pregunta. Primero la primera pregunta se la doy, la resuelvo y después le doy la segunda y así. Preguntar cuando le doy la pregunta después que la lea, que entendió, y yo verificar que realmente entendió lo que tiene que hacer. Y después decirle, bueno, a ver, ¿cómo vas a hacer para resolverlo? Y entonces a medida que lo va diciendo, lo puede ir resolviendo. Entonces, de esa manera se puede salvar esta dificultad. Bueno, y acá tenemos lo que yo les decía hoy, no hay un solo lugar de la memoria en el cerebro, sino que hay distintos lugares. En el hipocampo, por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con la memoria episódica, con todos los recuerdos, con la secuencia, que fue primero, que fue segundo, que fue tercero, con la memoria semántica. El cerebelo con el ritmo y el tiempo. La amígdala con la memoria emocional, como vimos hace un rato. El estriado con la memoria perceptual y semántica. La corteza prefrontal con la memoria de trabajo. Fíjense cómo están distribuidas las memorias en distintas zonas del cerebro. Por supuesto, todas las memorias están interconectadas. Entonces tenemos una corteza motora que nos vincula con todo lo que está relacionado con la memoria del movimiento. Un lóbulo frontal con las funciones ejecutivas, de organización, de resolución de problemas, de corrección de las emociones, para las emociones reflexivas, para el control, para la personalidad. Una corteza temporal para la memoria, para la comprensión del lenguaje. El lóbulo occipital para todo lo que tiene que ver con la visión, contextualizar, poder vincular lo que estoy viendo con algo que vi en el pasado y eso llevarlo a vincular con las emociones. El lóbulo parietal con la percepción del sentido del mundo, con la aritmética, con el deletrear. La corteza sensorial con las sensaciones. O sea, vemos cómo la corteza cerebral está distribuida en porciones para las distintas funciones y en esas funciones siempre está vinculado la memoria, porque no es que el cerebro cada vez que percibe un estímulo, ese estímulo se va a editar
como novedad, sino que siempre el cerebro lo va a vincular con algo del pasado. Esto, por ejemplo, si yo observo que ingreso al aula y veo en una habitación que hay pupitres, que hay un pizarrón, que hay un mapa, que hay tiza, sin que nadie me diga, yo ya sé que eso es un aula. Justamente, ¿por qué yo sé que eso es un aula? Porque ya tengo registros previos, mi cerebro ya tiene el registro previo de todos los elementos que contiene un aula. Entonces, cuando vea que esos elementos están distribuidos en un espacio, eso es lo que me permite conectar con la información del pasado y contextualizar que estoy dentro de un aula. Bueno, pero esta memoria, ¿cómo se va dando? Se va dando porque se producen sinapsis. Y en esa sinapsis es muy importante el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor muy importante vinculado con la memoria y en el caso de la memoria de corto plazo, lo que se establece acá es, por ejemplo, la sinapsis, y esa sinapsis libera glutamato y ese glutamato es captado por los receptores. Esto, que se da de manera única, es lo que me permite, cuando se activa esta red, se genera la memoria a corto plazo. En cambio, la memoria a largo plazo se da porque hay varias aplicaciones serotonínicas que van a estimular la liberación de glutamato y esto va a generar, por ejemplo, el crecimiento acá de una espiga sináptica y esto va a permitir que haya una nueva sinapsis. Entonces vemos cómo esta sinapsis se refuerza. Al estar reforzada esta sinapsis, esta red que va a tener determinada información relacionada con determinados estímulos que percibí, va a pasar a ser un recuerdo. Cuanto más estímulos reciba, más espigas se van a ir generando, ¿eh? Y van a hacer que esta sinapsis sea más resistente al tiempo. En cambio esta, interrumpido el estímulo, esta sinapsis se inactiva hasta volver otra vez a aparecer el estímulo y se vuelve a activar. Bueno, en este caso queda en el tiempo la información. Entonces acá tenemos la memoria a corto plazo, donde vemos que el glutamato activa los canales para que entre sodio, entre calcio, esto genera modificaciones en el proceso de transducción y esto luego va a generar una activación en el núcleo de ADN, va a estimular a determinados genes, esos genes al activarse van a activar determinada síntesis de proteína y eso va a determinar la activación de determinadas enzimas y esto va a generar un cambio en la estructura de la neurona. Acá aparecen las espigas, ¿sí? Y estas espigas lo que van a hacer es consolidar esta red y de esta manera se establece una red con memoria a largo plazo. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio
muy importante en el sistema nervioso central y se relaciona con la memoria y su recuperación, con la información sensorial, con la información motora, cognitiva y emocional. Fíjense la paradoja, un exceso de glutamato es tóxico para las neuronas y se relaciona con enfermedades como la epilepsia, el derrame cerebral o enfermedades amiotróficas. Entonces, fíjense cómo una sustancia en pequeñas proporciones actúa como un neurotransmisor excitatorio importante para las funciones cerebrales, pero si por algún trastorno aumenta la secreción de esta sustancia, se transforma en una sustancia nociva para la neurona, generando alteraciones en el funcionamiento y en la estructura neuronal. Y acá tenemos los neurotransmisores importantes para el aprendizaje. La dopamina aumenta el foco de atención, de memoria, de placer. Por eso cuando uno va a rendir un examen es importante, por ejemplo, previamente, si a uno le gusta el chocolate, comer un chocolate, porque eso, y disfrutar ese chocolate que está comiendo, porque eso va a servir para la liberación de dopamina. Y acá tenemos la serotonina, que regula las funciones perceptivas y cognitivas, la noradrenalina, que está especialmente relacionada con la atención, en lo que nos pone en alerta, y la acetilcolina, que aumenta la retención y el aprendizaje. Por eso, cuando uno está estudiando, es importante estudiar en un ambiente tranquilo, placentero, porque eso ayuda a la liberación de acetilcolina, de dopamina, de serotonina, y de esa manera poder predisponer al cerebro para el aprendizaje. Tener una luz adecuada, que esté el lugar bien ambientado, no sentir frío, no sentir calor, o sea, tratar de buscar las condiciones placenteras para uno poder estudiar. Entonces, la acetilcolina está relacionada con la capacidad para retener una información, almacenarla y recuperarla. Alteraciones en los niveles de acetilcolina generan problemas de memoria y puede llevar a la demencia senil. La dopamina, búsqueda del placer y de las emociones, así como el estado de alerta. Alteraciones en su concentración generan desmotivación y depresión. La noradrenalina, la atención, el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y el deseo sexual. Su modificación, su alteración, generan desmotivación, depresión, pérdida de la libido y reclusión en uno mismo. La serotonina está vinculada con la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El GABA, que es un neurotransmisor inhibidor que frena la transmisión de las señales nerviosas, permite mantener los sistemas bajo control. Alteraciones en el GABA generan dificultades para conciliar el sueño y ansiedad. Y la adrenalina permite reaccionar en las situaciones de estrés, pero un exceso en los niveles de adrenalina van a llevar a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio, a la ansiedad, a la depresión y al estrés. Y como último tema vamos a hablar sobre la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas. Esas conexiones se llaman redes Hedianas y esas conexiones entre neuronas para formar las redes Hedianas están relacionadas a los estímulos sensoriales. O sea, va a haber estímulos sensoriales que van a estimular a determinadas neuronas y esas neuronas estimuladas van a ir generando sinapsis y van a ir construyendo redes de neuronas
formando las redes Hebbianas. Se ha observado que una neurona puede llegar a establecer una misma neurona hasta 10.000 conexiones interneuronales. O sea que una neurona se puede vincular con 10.000 neuronas más. Y de esa manera ir formándose las distintas redes Hebbianas. Esas redes no se forman y quedan de manera irreversible, por el contrario, se forman y mientras siga el estímulo se van a ir manteniendo y pasado un tiempo, si esos estímulos no perduran, esas redes se van a ir desintegrando y esas neuronas van a ir a formar parte de otras redes. Por eso el concepto de neuroplasticidad. El cerebro no es un órgano rígido, sino que constantemente está generando nuevas redes Hebbianas y destruyendo aquellas redes Hebbianas que no son estimuladas. Hay una neuroplasticidad positiva, donde se fortalecen conexiones neuronales, mayor neurogénesis, o sea, formación de neuronas. Se pensaba hasta hace unas décadas atrás que las neuronas no se reproducen, pero se ha observado que a lo largo del sistema nervioso hay zonas de neurogénesis, o sea, zonas donde se generan nuevas neuronas, y esas neuronas migran desde ese centro de formación hacia distintos lugares del sistema nervioso para formar parte del tejido nervioso. Hay cambios morfológicos beneficiosos, esta generación de estas espigas neurales que permiten la conexión con otras neuronas, y esto hace que aumente la capacidad cognitiva. En cambio, hay una neuroplasticidad negativa que produce atrofia, debilidad en las conexiones sinápticas, cambios morfológicos dañinos, o sea, se altera, por ejemplo, la secreción de glutamato y esta alteración provoca toxicidad y esta toxicidad genera daños morfológicos y funcionales en la neurona, y esta neuroplasticidad negativa disminuye la capacidad cognitiva. Hay una relación estrecha entre el estado emocional y la neuroplasticidad positiva o la neuroplasticidad negativa. Las emociones influyen para que uno tenga un desarrollo positivo, y las emociones negativas influyen para que haya una neuroplasticidad negativa. Entonces, a largo plazo aparecen espinas dendríticas, aparecen desarrollo de dendritas, aparecen axones, y cuando hay un desarrollo de las dendritas, hay un desarrollo de las espinas dendríticas, se va desarrollando esas redes que van a perdurar en el tiempo. Y esa es la base estructural de la memoria a largo plazo. En cambio, hay una plasticidad sináptica que depende de la experiencia, o sea, de una necesidad, se generan pequeñas espinas, hay un cambio rápido de formas que son variables, y eso genera los procesos o actividades dependientes y la adquisición de memoria de corto plazo. Esas pequeñas redes pueden desaparecer, pueden dar origen a nuevas sinapsis, o quedan establecidas como un proceso, una red que se va a activar solamente cuando sea necesaria. Y esa es la memoria de trabajo. Bueno, con esto terminamos la clase número 12 con respecto a el funcionamiento del sistema nervioso. Por supuesto, esto ha sido un pantallazo muy general.
Hay mucho para decir sobre el sistema nervioso, pero consideramos que estas son las ideas fundamentales para empezar a entender la dinámica del sistema nervioso. Muchas gracias y que tengan un buen día.